Te levantas con la alarma, la apagas, prometes que hoy sí vas a empezar, que hoy sí vas a avanzar, que hoy sí vas a hacer eso que llevas semanas, meses o incluso años posponiendo, pero el día pasa, las horas se diluyen entre distracciones pequeñas, tareas irrelevantes y decisiones automáticas, y cuando llega la noche, aparece esa sensación incómoda que no se va con descanso, la culpa silenciosa de sentir que estás desperdiciando tu potencial, no porque no sepas qué hacer, no porque seas incapaz, sino porque algo dentro de ti parece no alinearse nunca del todo. Y entonces llega la palabra que más daño hace: pereza. Te la dices tú, te la dijeron otros, y con el tiempo la aceptaste como identidad. Pero ¿y si esa palabra fuera falsa? ¿Y si no fueras perezoso? Sino alguien que perdió el rumbo sin darse cuenta. Los estoicos decían que el mayor error del ser humano no es fallar, sino vivir sin dirección clara, porque cuando no hay propósito, la mente se dispersa, el carácter se debilita y la energía se desperdicia en placeres momentáneos que no construyen nada. Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender hoy no es una técnica rápida ni una motivación pasajera, sino la razón profunda por la que tu voluntad parece agotada. ¿Y por qué? Una vez que recuperas dirección interna, la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en consecuencia. Al final, volveremos a esta sensación nocturna y entenderás por qué no tiene que ver con fuerza de voluntad, sino con orientación del alma. No eres perezoso, estás desorientado. El estoicismo jamás habló de pereza como defecto moral, habló de confusión interna, de vivir de espaldas a la propia naturaleza racional. Para los estoicos, el ser humano está diseñado para actuar con propósito, pero cuando ese propósito se pierde, la mente entra en un estado de dispersión constante que hoy confundimos con falta de disciplina. Aquí está el primer reencuadre fundamental. Una persona verdaderamente perezosa no siente culpa por no avanzar, simplemente no le importa. Si tú sientes frustración, incomodidad o vergüenza por no estar donde crees que deberías, eso no es pereza, es señal de que tu naturaleza más profunda está siendo ignorada. Epicteto decía que nadie falla voluntariamente, que todo error humano nace de una percepción equivocada de lo que es bueno y necesario. En otras palabras, no te falta voluntad, te falta claridad. Has sido entrenado para reaccionar a estímulos, no para orientar tu vida. Cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier esfuerzo se siente pesado, cualquier acción parece inútil y cualquier descanso se transforma en evasión. Por eso intentas motivarte, forzarte, castigarte mentalmente, pero nada se sostiene. El problema no es que no hagas nada, es que no sabes para qué hacerlo. En los próximos minutos entenderás cómo el entorno moderno fabrica esta desorientación de forma sistemática y por qué. Una vez que la identificas, recuperas una ventaja que la mayoría nunca llega a tener. Si este mensaje ya te está incomodando, es porque estás empezando a verte con más honestidad de la que el sistema suele permitir. Antes de asumir que tu problema es interno, los estoicos habrían hecho una pregunta más incómoda. ¿En qué tipo de entorno estás intentando vivir con virtud y enfoque? Porque ningún carácter, por fuerte que sea, puede sostener claridad si vive rodeado de estímulos diseñados para fragmentar la atención. Hoy no estás luchando contra tu mente, estás luchando contra un sistema que compite por ella a cada segundo. Notificaciones, recompensas inmediatas, entretenimiento constante, opiniones ajenas, comparaciones invisibles. Todo empuja en una sola dirección, hacia la reacción, no hacia la reflexión. Marco Aurelio advertía que la mente toma la forma de aquello a lo que se expone repetidamente, y si tu atención se dispersa en 1000 estímulos pequeños, tu vida termina reflejando esa misma dispersión. No es casualidad que te cueste concentrarte, que empieces cosas y no las termines, que sientas cansancio incluso sin esfuerzo profundo. Tu energía no se está gastando, se está filtrando, y aquí aparece una verdad incómoda. El entorno moderno no necesita que seas perezoso, solo necesita que estés distraído. Cuando tu atención no te pertenece, tampoco te pertenece tu dirección. Por eso buscas motivación, disciplina, métodos milagro, sin darte cuenta de que estás intentando construir carácter en un terreno que lo erosiona constantemente. En el siguiente bloque, vas a entender por qué esta pérdida de enfoque no es un fallo moral, sino un error profundo en cómo entendemos la voluntad humana. Si empiezas a sospechar que el problema no eres tú, sino lo que consumes y permites, este video está haciendo exactamente su trabajo. La cultura actual glorifica la fuerza de voluntad como si fuera un músculo infinito que solo necesita entrenamiento. Pero los estoicos jamás pensaron así. Para ellos, la voluntad no se impone, se alinea.
Nadie puede sostener disciplina durante mucho tiempo si lo que hace no está conectado con una razón profunda y racional. Epicteto lo decía con claridad brutal. No es que las cosas nos dominen, es que les concedemos dominio al no examinar nuestros juicios. Cada vez que intentas forzarte a actuar sin entender para qué, estás pidiendo a tu mente que obedezca sin sentido, y la mente humana no funciona así. La voluntad no falla por debilidad, falla por incoherencia. Intentas levantarte temprano sin saber para qué, trabajar duro sin saber hacia dónde, sacrificarte sin una visión clara del bien que estás persiguiendo. Eso no es disciplina, es fricción interna, y la fricción constante agota incluso al más fuerte. Por eso empiezas con entusiasmo y terminas abandonando, no porque seas inconstante, sino porque tu mente racional no ve propósito en sostener el esfuerzo. Los estoicos entrenaban primero la claridad, luego la acción. Primero definían qué estaba bajo su control y qué no, qué valía la pena perseguir y qué no, y solo entonces actuaban con firmeza. En el siguiente bloque, descubrirás cómo el placer inmediato y la evitación del malestar están reprogramando tu percepción del esfuerzo. Si esta explicación está desmontando la culpa que llevas años cargando, quédate, porque todavía falta la parte más importante. Una vez que el entorno te dispersa y la voluntad se fuerza sin claridad, aparece un ciclo silencioso que casi nadie identifica, pero que explica por qué te sientes atrapado repitiendo los mismos patrones. Estímulo, alivio momentáneo, culpa, evasión y de nuevo, estímulo. No empiezas el día queriendo desperdiciarlo. Empiezas buscando un pequeño descanso mental, una distracción breve, una recompensa fácil que calme la incomodidad de no saber por dónde avanzar. El problema es que ese alivio inmediato no resuelve la confusión, solo la adormece. Séneca advertía que no hay esclavitud más peligrosa que la voluntaria, y este ciclo es exactamente eso. Eliges el placer pequeño para evitar el malestar de la falta de dirección, pero ese mismo placer refuerza la sensación de vacío que querías evitar. Luego llega la culpa, no una culpa productiva, sino una culpa difusa que no señala una acción concreta, sino tu identidad completa. Te dices que fallas, que no tienes carácter, que siempre eres igual, y para no sentir esa incomodidad, vuelves a evadirte. Así el ciclo se cierra y se refuerza. Cada repetición lo vuelve más automático, menos consciente. Aquí está la trampa. No es el placer lo que te destruye, es usarlo como anestesia para no enfrentar la pregunta que más incomoda al ser humano estoico. ¿Qué estoy haciendo hoy que esté alineado con mi naturaleza racional? En el siguiente bloque, vas a ver cómo se rompe este ciclo sin fuerza bruta ni motivación artificial. Si empiezas a reconocer este patrón en tu propia vida, no es para juzgarte, es para devolverte el control que creías perdido. Los estoicos no rompían ciclos internos luchando contra ellos, sino reorganizando la vida alrededor de principios claros. Y aquí entran los tres pilares que devuelven dirección sin necesidad de castigo ni fuerza excesiva. El primer pilar es la soberanía de la atención. Marco Aurelio repetía que nada tiene poder sobre ti si no le concedes tu mente, y eso implica examinar con honestidad qué consumes, a qué prestas atención y qué permites que ocupe tus horas. No se trata de eliminar todo placer, sino de dejar de vivir a merced del algoritmo y volver a elegir conscientemente. El segundo pilar es el cuerpo como ancla del carácter. Los estoicos entendían que la mente no flota separada del cuerpo, que el movimiento, el esfuerzo físico moderado y la incomodidad voluntaria entrenan la capacidad de permanecer firme cuando la mente quiere huir. No necesitas motivación para moverte, necesitas recordarle a tu sistema que eres capaz de soportar incomodidad sin romperte. El tercer pilar es la claridad de propósito inmediato. No grandes metas abstractas, sino una tarea concreta alineada con la virtud hoy. Epicteto enseñaba que nadie avanza pensando en el resultado final, sino cumpliendo bien el deber presente. Cuando estos tres pilares se ordenan, algo cambia. La disciplina deja de sentirse como una imposición externa y se convierte en una consecuencia natural de vivir con dirección. En el próximo bloque entenderás por qué la claridad no aparece antes de actuar, sino después. Si esta estructura empieza a hacer sentido, estás entrando en la parte donde la teoría se convierte en práctica real. Uno de los errores más costosos de la mente moderna es creer que primero debe sentirse motivada, inspirada o segura antes de actuar, cuando los estoicos entendían exactamente lo contrario. La claridad no precede a la acción, la sigue.
Marco Aurelio escribía que no debemos perder tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona, sino simplemente serlo, porque es en la acción donde el juicio se afina y el carácter se fortalece. Cuando esperas sentirte listo para empezar, estás cediendo el control a un estado emocional cambiante que nunca se estabiliza del todo. La mente desorientada siempre encontrará una razón para posponer: falta de energía, falta de ánimo, falta de certeza. Pero la mente que actúa, aunque sea con pasos pequeños y deliberados, comienza a reorganizarse sola. Al actuar, incluso sin entusiasmo, le envías a tu sistema una señal poderosa: no necesito sentirme perfecto para avanzar. Esa señal rompe el ciclo de evasión y devuelve soberanía interna. No haces porque te sientes claro porque haces. Los estoicos no buscaban eliminar la incomodidad, la entrenaban. Sabían que el malestar inicial no es señal de error, sino de crecimiento. En el cierre entenderás cómo convertir esta comprensión en una práctica diaria sin agotarte. Si esta idea te incomoda, pero te alivia al mismo tiempo, es porque estás empezando a recuperar el timón de tu vida. No eres perezoso, nunca lo fuiste. Lo que ocurrió es más sutil y más común. Perdiste dirección en un mundo que se beneficia de tu distracción, y al perder dirección, la energía se dispersó, la voluntad se desgastó, y la culpa ocupó el lugar del propósito. Los estoicos no ofrecían motivación momentánea, ofrecían responsabilidad con dignidad. Te recordaban que siempre puedes volver a elegir, no porque el pasado desaparezca, sino porque el presente sigue bajo tu control. No necesitas cambiar toda tu vida hoy, no necesitas convertirte en alguien distinto. Necesitas recuperar una sola cosa: la capacidad de orientar tu atención hacia lo que depende de ti. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Has demostrado algo que contradice la etiqueta que te impusiste durante años. Puedes sostener atención, puedes reflexionar, puedes permanecer presente cuando la mayoría huye. Esa es la semilla del carácter. A partir de aquí, no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto con intención. Como decía Epicteto, la libertad no consiste en obtener lo que deseas, sino en desear correctamente. Recupera el timón. El mar no se volverá más tranquilo, pero tú aprenderás a navegarlo sin perderte a ti mismo. Si este mensaje te devolvió claridad, el siguiente paso no es consumir más, es actuar con conciencia. Y si decides quedarte, que sea porque estás entrenando tu atención, no porque buscas consuelo.